nuestros conferencistas invitados. Antes de dar inicio a esta actividad, les damos entonces la bienvenida a esta importante conferencia, Importancia del cobre en la transición energética, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros, y nuestros conferencistas invitados, el ingeniero Carlos González y la ingeniera María Alejandra Acero. Son las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy. Antes de dar entonces inicio, nos permitimos invitarlos cordialmente a que se inscriban a participar de la agenda académica del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, el cual se realizará del 26 al 28 de abril en el Centro de Convenciones Ágora. En pantalla podemos evidenciar la temática que se tratará. Si desean ampliar la información, la pueden consultar en la página www.singa.com. ¿De acuerdo? Entonces, ingenieros, de esta manera les damos la bienvenida, damos paso a nuestros conferencistas para que nos brinden una breve presentación de su perfil profesional y nos cuenten acerca del tema. Ingeniero Carlos, ingeniera María Alejandra, ¿Qué tal? ya Muy buenos pueden, días, ¿cómo por favor, estás? proceder. Perfecto. Si me colaboras con la presentación, cerrando esta para yo poder compartir pantalla. Claro Gracias. que sí. Eh, Perfecto. perfecto. Me comentan si ya están visualizando la presentación. Así es, sí, señor. Sí, perfecto. Bueno, ¿Qué tal? buenos días para todos. Muchísimas gracias por asistir a este seminario. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la importancia del cobre en la transición energética. Carlos Augusto González y quien les habla, María Alejandra Acero. Me presento rápidamente. Yo soy ingeniera química, especialista en gerencia del talento humano y magíster en microbiología. Actualmente soy profesional de innovación y desarrollo tecnológico para la compañía minera de cobre Quebradona y estoy liderando los procesos de implementación de hidrógeno verde al proyecto minero. Mi compañero Carlos. Bueno, yo soy Carlos Augusto González Franco, soy administrador ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, soy técnico profesional en gestión de recursos naturales, técnico especialista en cuencas hidrográficas y máster en desarrollo sustentable. Soy contratista en inteligencia competitiva de Minera Quebradona y estoy liderando los pilotos de usos alternativos de cobre. Bueno, para el contenido de la presentación, como lo mencionábamos, vamos a hablar de la importancia del cobre en la transición, pero para esto necesitamos un contexto. Entonces empezamos hablando sobre las generalidades de la transición energética, las energías renovables, en este caso solar, eólica e hidráulica, la transición energética a nivel mundial, un contexto de la transición energética a nivel Colombia. Hablaremos un poco sobre el cobre, la relación del cobre y la transición energética, un poco sobre la minería y finalmente qué hacemos como compañía en el área de innovación. Bueno, como les mencionaba, para empezar, pues este seminario necesitamos un poco de contexto sobre la transición energética. Entonces, pues como nosotros sabemos, para realizar diferentes actividades en nuestro diario vivir y también en las pequeñas y grandes industrias, se necesita de fuentes de energía. Sin embargo, desde hace siglos hemos venido teniendo, pues, dependiendo de fuentes de energías no renovables, como por ejemplo el petróleo, el carbón y el gas natural. Siguiente, por favor. No obstante, pues este tipo de materiales generan grandes daños pues a la atmósfera debido a que se liberan digamos, en la quema de estos materiales grandes cantidades de gases de efecto invernadero, como por ejemplo dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, entre otros. Y esto lo que conlleva es un calentamiento de la atmósfera, generando como tal lo que hoy conocemos como efectos adversos al cambio climático y el calentamiento global. Entonces, como todo, digamos, como toda transición, como todo cambio, pues tiene una historia.
Entonces, no solamente existe la transición energética que hoy conocemos, tan famosa que escuchamos, sino que también empezamos con una primera transición, más o menos durante los siglos XVI y XVII, a medida que la sociedad empezaba a hacerse más sofisticada, el aumento del consumo en los hogares y la industria, por ejemplo, la industria del carbón y la leña, provocaron pues un aumento de los precios de estos elementos. Por eso, países como por ejemplo Reino Unido, países industrializados, optan por pues escoger una fuente de energía pues específica y un poco más barata. En este caso lo que hizo Reino Unido fue optar por el carbón. Aquí es cuando se da la primera transición energética. Ya en el momento en donde se empieza a industrializar pues el carbón, empieza a bajar los precios como tal de este material y pues empieza a masificar. Listo. Como segunda transición, se da con la llegada del petróleo, el cual empieza, digamos que a jugar como un recurso energético hacia finales del siglo XIX, utilizado principalmente para la iluminación en forma de queroseno o más conocido como petróleo sin quemar. Aquí lo que sucede es que gracias al bajo precio del petróleo y debido a su gran cantidad, se estimuló el consumo del queroseno y también el uso de, pues del mismo para alumbrados y para cocinas, para calefacción, sustituyendo el carbón. No obstante, la verdadera revolución del petróleo se da en la industria del automóvil. Un ejemplo muy interesante de esto es en España, por ejemplo, en el siglo XX a inicios no existían automóviles y ya a finales ya existían más de 200.000 unidades. De hecho, en España se opta por cancelar la idea de construir un ferrocarril a base de carbón y se opta por generar automóviles con combustión interna gracias al petróleo. Paralelo a esto, también se da el auge del gas natural utilizado para la cocina. Listo. Y ya tenemos la tercera transición, que hoy en día es tan famoso, que es la transición a energías renovables, donde básicamente es un cambio significativo en un sistema de energía, donde queremos dejar esa dependencia tan grande de las fuentes de energías no renovables, a pasarnos a unas fuentes de energía no convencionales y renovables, como lo son las energías verdes. Entonces, hoy en día tenemos diferentes fuentes de energía renovables. Hoy nos vamos a centrar en la energía solar, eólica y en la hidráulica, siendo la energía solar y la eólica las que utilizan grandes cantidades de cobre. La energía solar, pues básicamente, como su nombre lo indica, se da gracias a los rayos solares que inciden en una célula solar, en este caso los paneles solares, donde pues se va a dar una interacción entre la energía de las partículas que tenemos de la luz y los electrones de dicho material receptor. Entonces, aquí se va a generar como tal energía eléctrica y gracias a los diferentes paneles solares que se disponen en un mismo sitio, se va a expandir la energía. Hay diferentes aspectos que hay que tener en cuenta en este tipo de energía y es, por ejemplo, pues para que se genere gran cantidad de energía se debe generar una construcción de paneles solares en un terreno bastante amplio. Y un poco pues de historia, pues esta energía es muy antigua, de hecho fue aprovechada en la antigua Grecia de forma pasiva. Lo que hacían los griegos era construir sus viviendas de forma, digamos, como de aposta para que el sol incidiera en sus hogares y lo que hacía era pues incidir y generar calor. Desde esto se ha expandido a nivel mundial y es una de las energías renovables más utilizadas en el mundo. En cuanto a la energía eólica, pues el viento es una excelente fuente de energía limpia y renovable, por eso también se ha hecho bastante famosa a nivel mundial. ¿Cómo funciona? Entonces básicamente tenemos los molinos de viento y lo que va a pasar aquí es que las hélices del molino van a atrapar el viento, que es una energía cinética. Por dentro del molino tenemos diferentes instalaciones, como por ejemplo unos ejes, que lo que van a hacer estos ejes es transformar esa energía cinética que entra en el molino a energía mecánica. Luego esta energía mecánica se transforma en energía eléctrica y en un transformador que tenemos dentro del molino se va a aumentar esta energía
eléctrica más de 4 veces. La energía va a pasar a través de alambres de cobre por dentro del molino y se va a conectar con los diferentes molinos por debajo del subsuelo y va a llegar a una central eléctrica donde se va a aumentar aún más la cantidad de energía llegando a las industrias y a los hogares. Y tenemos la energía hidráulica, que es una de las energías más antiguas y digamos que más famosa, por decirlo así, hoy en día. Básicamente funciona pues atrapando las corrientes tanto de los ríos como de los mares. Esta corriente va a llegar también en forma de energía a una planta y aquí se va a dar la transformación de la energía potencial en cinética, cinética en mecánica y mecánica en eléctrica, gracias pues a diferentes equipos. Y igual que en los molinos, se va a dar una conexión de la energía para poder que sea expandida tanto a los hogares como a las empresas. Bueno, ahora para dar un poco de contexto a la transición energética a nivel mundial, estos son datos que se han publicado en un informe que se llama IRENA, es un informe internacional y el último fue publicado en el año 2021. Entonces, IRENA comenta que el sector energético, ¿sí?, que es caracterizado, digamos que por su lentitud en el cambio, hoy en día está presentando una transición dinámica, ¿sí? Esto debido a los requerimientos del cambio climático, la pobreza energética y la seguridad energética. También gracias a los impulsores de todas las políticas, la innovación, la adaptación de nuevas tecnologías y además la inversión extranjera, pues esto ha generado que estas tecnologías pasen de ser un nicho a una corriente principal. De hecho, Irena señala que incluso por la pandemia del COVID-19, las energías renovables mantuvieron resiliencia. También se ha formado un consenso en torno a que la idea de que la transición energética basadas en fuentes y tecnologías renovables, pues es una manera contundente de darnos una oportunidad a este tema del cambio climático. Entonces, IRENA también publica algunos datos bastante interesantes y como vemos en el gráfico, se ve que en los últimos años pues se ha añadido anualmente a la red más energía renovable que los combustibles fósiles. De hecho, un dato muy interesante es que en el 2020 se cumplió un récord de una capacidad instalada de 260 gigavatios de energías renovables en todo el mundo, ¿sí? Entonces vemos que estas soluciones innovadoras están remodelando el sistema energético y abriendo nuevas oportunidades. De hecho, se han logrado avances no solamente en movilidad, sino también, pues, como tal en baterías, bueno, entre otros sistemas que se están adoptando. Entonces, pues estos cambios traen la necesidad de explorar y explotar tierras que permitan extraer los minerales esenciales para la transición energética de forma responsable. Listo. En cuanto al empleo, de los 58 millones de puestos de trabajo en el sector de la energía en todo el mundo, en el 2019 alrededor del 20% pertenecía al sector de energías renovables. De hecho, el empleo creció de 2012 de 7.3 millones de trabajos a 11.5 millones de empleos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los avances han sido significativos, pero desiguales. Nosotros sabemos que en países, por ejemplo, en vías de desarrollo, pues digamos que la transición energética no va a ser tan gradual, o bueno, no va a ser, digamos, tan rápida como en países, por ejemplo, desarrollados como Estados Unidos o países de Europa. Entonces, es importante también tener cooperación entre los países para poder generar una transición equitativa. En este sentido, Irena señala que hay diferentes aspectos para tener en cuenta en este tema de la transición. El primero es que se debe hacer una cuidadosa elección de las inversiones políticas pues en estas décadas, también el apoyo a las tecnologías emergentes, por ejemplo, aquellas tecnologías que tengan probabilidad de ser competitivas a corto plazo, pero que a largo plazo sean más eficaces en la reducción de gases de efecto invernadero. También limitar las inversiones en petróleo y gas y facilitar pues un rápido declive de los combustibles fósiles para generar una transición energética. También eliminar pues progresivamente las subvenciones de carbón y combustibles fósiles
y también invertir en políticas para la promoción de resiliencia, inclusión, equidad y protección a los trabajadores y comunidades que se vean afectadas por este tema de la transición, ¿sí? Sabemos que pues los trabajadores que, por ejemplo, pertenecen al sector de hidrocarburos se pueden ver afectados en todo este tema de la transición, entonces es importante la capacitación. Y también, pues, como lo mencionaba anteriormente, garantizar que todos los países y regiones tengan oportunidades de participar en la transición, no solamente obtener beneficios de la misma, sino también que sean articuladores y expositores de todo ese tema de la transición. Entonces vemos que todo esto de la transición pues es un compendio de diferentes actores, de diferentes políticas y de diferentes pues articuladores, ¿sí? Entonces las medidas políticas y las inversiones en la transición pues van a impulsar un cambio estructural más amplio en las economías y sociedades resilientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que como cualquier cambio, la transición energética puede presentar diferentes desafíos, por ejemplo, económicos, en infraestructura, en sistemas de energía. Entonces, por esto hay que generar políticas integradoras y políticas facilitadoras. Y también es importante tener en cuenta un marco político global holístico, ¿sí? Ya que la cooperación internacional es bastante fundamental, ¿sí? Se necesita que todos los países puedan comprometerse a una transición justa, pero sin dejar a nadie por fuera y nadie atrás. Listo. En cuanto a las políticas de cambio estructural y una transición justa, tenemos 5 aspectos importantes. Entonces, el primero es garantizar que la transición sea justa, equitativa, pero para esto se van a requerir medidas para superar los desequilibrios temporales, ¿sí? Como lo menciona, por ejemplo, este cambio de una economía basada en combustibles fósiles a una economía verde. También desarrollar cadenas de valor locales, entonces el aprovechamiento de las capacidades nacionales van a requerir incentivos, normas. Colombia ya está trabajando en todo este tema de generar incentivos tributarios. También ofrecer y crear capacidades, entonces es dar una exposición temprana a temas y carreras relacionadas con energías renovables es fundamental para pues, despertar este interés en los jóvenes. También respaldar una economía circular. Entonces, por ejemplo, una integración de los ecosistemas, porque pues es importante también aprovechar los recursos naturales para que la transición sea pues completa y también apoyar el compromiso de las comunidades y de los ciudadanos. Entonces, aquí es importante generar beneficios socioeconómicos locales, aumentando el apoyo público a las transiciones energéticas globales. Listo. En cuanto a cómo estamos nosotros, para que lo tengan en cuenta, la matriz energética, la matriz eléctrica de nuestro país es la sexta más limpia del mundo, ya que su principal componente, y como lo vemos en el gráfico, son las fuentes hidráulicas. De hecho, también como vemos en el segundo gráfico, la matriz de generación eléctrica en Colombia es baja en emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, las emisiones de CO2 del sector eléctrico entre 1990 y 2012 fue de solamente el 4% frente a las emisiones totales del país. No por esto el tema de la transición energética, digamos que nos podemos confiar, ¿sí? Sino que tenemos que seguir trabajando, seguir implementando tecnologías e innovación en todo este tema de la transición. Listo. Entonces, pues, gracias a diferentes publicaciones que ha hecho el gobierno actual, tenemos algunos desafíos que debemos, pues, ponerles atención y el primero es la adaptación a los sistemas energéticos, ¿sí? Digamos que, pues, por las consecuencias de adversas que tenga el cambio climático, también el tránsito a una economía extractivista, a una productiva, como lo hemos mencionado anteriormente, y también la instauración de una justicia social y ecológica. Listo. Entonces, para que la transición energética sea justa, ¿sí? Debe ser una sustitución gradual. Como lo mencionábamos, pues nosotros igual tenemos dependencia a los combustibles fósiles, entonces se debe garantizar confiabilidad, ¿sí? Y la estabilidad económica del país en todo este tema de la transición. También la transición contribuye en la transformación de una economía principalmente extractivista a una economía verde. La transición también debe permitir procesos de adaptación a los trabajadores que están asociados a
pues digamos, al entorno de los hidrocarburos y de combustibles fósiles para que se puedan adaptar al sistema que estamos buscando. También el fomento a la accesibilidad energética, ¿sí? Que contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida a las comunidades territoriales y al aprovechamiento de los recursos naturales y renovables para, digamos, para todo este tema de la planeación de la transición que promuevan pues una transición, como lo mencionaba, que sea completa y no que sea, digamos, parcial, por decirlo así. Listo. Y tenemos entonces los principios para generar una transición justa en nuestro país. El primero es la equidad. Entonces, como lo mencionábamos también, que todos los países, pero que también todas las comunidades de nuestro país puedan acceder a todo este tema de la transición sacando provecho de la misma, ¿sí? También generando precios justos y también en el respeto de los ecosistemas. También la transición debe ser, la transición debe ser gradual, ¿sí? Y tener soberanía y confiabilidad, ¿sí? Es decir, nosotros buscamos sustituir progresivamente las fuentes energéticas por unas menos contaminantes, ¿sí? Con el fin de diversificar nuestra matriz energética y esto va a asegurar una soberanía energética en el país y la confiabilidad en el suministro de energía. También una participación social vinculante, es decir, impulsar la creación de comunidades energéticas y que pues todas se puedan ver involucradas. Y por último, el conocimiento. Es muy importante generar alianzas y, digamos, relaciones entre empresas o instituciones y universidades para poder transmitir todo este conocimiento y que los jóvenes se puedan interesar en todo este tema de transición energética. Y ya por último, en este contexto, como lo ha señalado el gobierno actual, ¿sí? Ministros, incluso el presidente, es importante conocer y adentrarnos en este mundo de la minería, pero de una forma responsable, ¿sí? No solamente con responsabilidad económica, sino también una responsabilidad social y ambiental para poder potenciar los minerales de la transición energética, por ejemplo, en este caso, el cobre, pero siempre teniendo un foco socialmente responsable. Ahora les hablaré del cobre a partir de toda la base de transición energética que ya hemos visto, pero quisiera ponerlos en contexto sobre qué es el cobre. El cobre es el metal que más se usa después del hierro y el aluminio, es el tercero que tiene más demanda a nivel mundial. Es un metal de transición que siempre está en nuestras vidas y es uno de los pocos metales que se encuentra en estado natural y por eso fue de los primeros que se utilizó por el hombre ya hace más de 10.000 años. También tiene una capacidad de aleación y eso generó ya después la edad del bronce. El hombre pues generó herramientas, acuñó monedas y pues fue la base de todo lo que es la sociedad que nosotros tenemos. El cobre es el metal que presenta la mayor conductividad después de la plata y el costo que ésta tiene es mucho menor, por lo cual es más rentable toda su comercialización. Como ya lo comentaba, es muy bueno para las aleaciones y esto es lo que también nos permite que pueda ser utilizado en distintos tipos de elementos, tanto para la vida diaria como para la tecnología. Es un material completamente maleable y dúctil que nunca pierde sus capacidades metálicas, lo que lo convierte en un material 100% reciclable. Es más, las 2/3 partes del cobre que se ha minado a través de la historia sigue siendo utilizado hoy en día. El cobre lo utilizamos en temas estructurales y de arquitectura. También es un excelente antibacterial natural que repele todo lo que son las bacterias, virus y se puede utilizar en todos los temas hospitalarios y de cocina. También se utiliza para productos de belleza, se utiliza principalmente para todos los temas eléctricos y de calefacción y también podemos tener otros usos como producción de instrumentos musicales. ¿Cómo se presenta el cobre en nuestra vida diaria? Es un material que lo tenemos completamente en nuestra vida y estamos rodeados de él.
el 45% del cobre se utiliza en redes eléctricas, el 29% lo tenemos en construcción, el 12.5% está utilizado en transporte, el 12.5% está en electrónicos. Gracias al cobre y otros minerales podemos tener esta conversación el día de hoy, porque de no tenerlo, no tendríamos la electricidad, no tendríamos los equipos eléctricos que nos tendríamos aquí. Y también ya el 10% pues, estaría en otros usos, que sería para elementos, monedas, aleaciones y distintos. Actualmente utilizamos 28 millones de toneladas de cobre y es la demanda que tenemos. Pero bueno, vámonos al tema del día de hoy, que es el cobre en la transición energética. Como se mencionó anteriormente, estamos pasando a una matriz energética que utiliza la energía solar, la energía eólica y un almacenamiento de energía que necesita de distintos minerales como son el aluminio, el cobalto, el litio, el vanadio, el níquel, pero el que más se necesita y el que conecta y el que es estructurador es el cobre. ¿Por qué? Porque el cobre tiene unas propiedades de conductividad que hacen que la energía y la electricidad se transmita muy fácilmente. Es un material dúctil, lo que permite moldearse fácilmente, y el 75% del cobre que se utiliza actualmente es utilizado en todo lo que tiene que ver con cableados eléctricos y lo que nos da esa facilidad de uso. También es un elemento eficiente porque pues si no se tuviera cobre para desarrollar algún otro tipo de solución eléctrica, se utilizaría el 20% más de minerales y la propiedad que les comentaba de la reciclabilidad que nos da que el cobre es 100% reciclable y sin perder ninguna de sus propiedades. Dentro de la matriz energética tenemos que qué tanta demanda de cobre necesitamos para el almacenamiento de energía, para la energía hidroeléctrica se estaría utilizando entre 0.3 y 4 toneladas por megawatt producido. Para la energía eólica se estaría utilizando 3.6 toneladas por megawatt producido. Para los paneles solares estaríamos necesitando entre 4 y 5 toneladas por megawatt producido. Y para lo que son los vehículos, en un auto convencional utiliza entre 18 y 49 libras por vehículo. Los autos híbridos necesitan 85 libras de cobre para cada uno de los vehículos, y para un vehículo 100% eléctrico estaría necesitando 183 libras, lo que hace que esto se utilice principalmente en las baterías. Dentro de lo que es la transición energética, vemos que el cobre y la necesidad de metales que tenemos para cada uno de estas matrices energéticas, el cobre siempre está dominando en una necesidad de metal alto. Aquí el azul oscuro, el moderado y el bajo. Entonces vemos que principalmente para energía solar se utiliza el cobre, para el almacenamiento de energía cableada, para la energía eólica, para la construcción de los aerogeneradores y cableado y almacenamiento. Para las redes eléctricas es donde más se utiliza porque el cobre es con el que se construyen los cables y con el que se está desarrollando pues toda la conectividad. Para los vehículos eléctricos y baterías de vehículos eléctricos se está demandando bastante, y para la bioenergía también. Aquí tenemos los otros metales que se están utilizando, el aluminio, el níquel y el zinc, y pues aquí vemos como esa importancia que tiene el cobre. Pero miremoslo también con la necesidad por cada una de las ramas de energía que se está desarrollando y cuáles son las necesidades del cobre. Hacia 2020, en total se estaban necesitando 2.1 toneladas de cobre a nivel mundial para suplir las necesidades. En azul oscuro tenemos las redes eléctricas, en azul rey tenemos las baterías para vehículos eléctricos, en verde oscuro tenemos la energía eólica, en verde claro la energía solar, y en naranja tenemos la carga de vehículos eléctricos, que hacia 2020 no tenía ninguna necesidad,
pero si nos vamos a la proyección de 2030, estaríamos necesitando 4.3 millones de toneladas y el crecimiento en carga de vehículos eléctricos sube, pero en donde más se crece esa necesidad es en las baterías para vehículos eléctricos, porque la transición energética también está dando en la movilidad y cómo estamos cambiando de una energía y un desplazamiento a partir de hidrocarburos hacia un tema de movilidad eléctrica. Pero con lo que hemos hablado y la necesidad que se tiene de cobre y la capacidad de reciclaje, estaría necesitándose hacer minería de cobre y otros minerales que necesitamos para hacer esta transición energética. Entonces, por lo tanto, necesitamos hacer minería y vamos a hablar un poco de minería. Aquí hay una comparación de la producción de cobre entre 1960 y 2020. Vemos que en 1960 quien producía mayor cantidad de cobre a nivel mundial era Estados Unidos, y pasando su participación a 2020 a un 12%. En 1960, Latinoamérica producía el 19% del cobre mundial, pasando a un 41%, siendo Chile, Perú y México los principales productores de cobre, y pasando de una producción de 750.000 toneladas a 8.5 millones de toneladas. Aquí vemos cómo ha crecido esa demanda de cobre y cómo se ha dado todo este proceso. Pero no solo es el cobre, nosotros estamos rodeados todo el día de minerales y tenemos aquí unos ejemplos de cómo se presenta el cobre y los minerales en nuestra vida diaria. Vamos desde las necesidades básicas como los electrodomésticos hasta los temas de entretenimiento y de aseo personal. Pero tenemos un asunto que es la minería. La minería tiene que ser una minería responsable, una minería bien hecha, y se encuentran muchos casos de extracciones ilegales que contaminan las aguas y deterioran el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso de un deterioro ambiental de una extracción ilegal en la Gana de oro, y aquí tenemos una mina de cobre en Sosego, donde se ve que está completamente conservado y la minería es compatible con el medio ambiente. Entonces, no debemos desligarnos que una minería bien hecha, una minería responsable, puede generar nuevos procesos. Aquí tenemos una contaminación por mercurio en el Amazonas. Acá tenemos una mina de hierro en la India, que también tiene una muy buena conservación, pero también está en respecto a todo lo que tiene que ver con las personas y cómo es el manejo que se hace con el relacionamiento. Entonces aquí tenemos el ingreso a una mina en Sudáfrica, acá tenemos un ingreso a una mina subterránea en Brasil. Las extracciones ilegales utilizan niños y no tienen ningún elemento de protección personal para el desarrollo de sus actividades, mientras que una minería responsable cuida de todos sus empleados y hace que utilicen sus elementos de protección personal. También es el relacionamiento ambiental, porque si no hay controles, estaría generando contaminaciones de agua y suelo, y también se estarían perjudicando las personas que realizan las actividades, mientras que una minería responsable pues tiene una compensación ambiental. Y también con la maquinaria no tiene ningún control en las extracciones ilegales, lo que contamina las aguas y los suelos, mientras que la minería legal ya está empezando a utilizar equipos eléctricos, también dando paso a esa transición y que haya esa responsabilidad dentro de la producción. Y ya para terminar, pues queremos hablarles como de lo que nosotros hacemos como área de innovación y qué es lo que desarrollamos como proceso minero, teniendo en cuenta de que nosotros estamos en una fase de licenciamiento ambiental. Dentro del proceso minero, nosotros vamos a extraer los minerales y nos van a quedar unas arenas mineras que se conocen como relaves. Estos son unos materiales que son inertes, que no tienen ningún tipo de tóxico o contaminante y se pueden reutilizar en materiales. Nosotros hemos desarrollado mobiliario urbano. Estos están en los colegios de Jericó.
También hemos hecho pruebas con relave y cemento para mejoramiento vial en vías terciarias. Estamos en experimentos, estamos conociendo qué se puede hacer. Igualmente, le apostamos a la transición energética. Nosotros desarrollamos una dualización de un vehículo de hidrógeno y diésel, donde en la combustión estamos aportando un 10% de hidrógeno al diésel, y lo que nos está reduciendo los gases de efecto invernadero. ¿Por qué le apostamos a esto? Porque un vehículo totalmente diésel está entre 400 y 450 millones de pesos, mientras que si empezamos a proponer una dualización que es muy similar a un tanque de gas natural, podemos empezar a desarrollar lo que es una transición paulatina, y con la masificación de la tecnología se puede dar lo mismo que se dio con los vehículos de gas natural. También le apostamos a la economía circular. Estamos experimentando con todo el cierre de ciclo de las llantas mineras. Estamos viendo cuáles son los posibles usos y aplicaciones, tanto en el proyecto como para terceros, de esas llantas y el aprovechamiento de principalmente el caucho de las llantas. Y también tenemos un programa que se llama Jerico Circular, donde con los colegios del municipio recolectamos todo lo que son plásticos, y a partir de eso estamos dando soluciones sociales. Este año generamos unos parques infantiles hechos con madera plástica, donde se donaron dos, uno en zona urbana o casco urbano y otro en la zona rural del municipio de Jerico, que es nuestra área de influencia. Y ya por último, estamos generando el Hub de Innovación del Cobre, donde nos reunimos todas las empresas de cobre del país y tenemos una alianza con organizaciones para empezar a generar diálogos, organizaciones, embajadas, universidades, centros de investigación y pensamiento, lo que nos daría innovación, colaboración, sustentabilidad y alianzas para soluciones en agua, responsabilidad social y todo pues lo relacionado con el cobre, y difundir una minería bien hecha en el país. Aquí están nuestros datos y pues muchas gracias por atender a esta conferencia. Gracias. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Bueno, tenemos aquí entonces habilitados los micrófonos para que nos hagan saber si tienen alguna inquietud, alguna consulta para nuestros expertos. Bueno, aquí nos preguntan que si es posible nos puedan compartir esta presentación, ingenieros. Sí, con mucho gusto. Ingeniero Nosotros Carlos, ¿sí? se las podemos compartir. Sí, se las compartimos en PDF. Perfecto. Igual aquí tienen los datos de contacto del ingeniero Carlos, de la ingeniera María Alejandra. Si después de esta actividad desean contactarlos para hacer sus preguntas, ahondar un poco más en el tema, con toda libertad. Bueno, esperemos unos minuticos a ver si hay alguien que se anime de pronto a hacer algún aporte, alguna inquietud que tengan. Bueno, tenemos aquí el ingeniero José Gregorio. Ingeniero José Gregorio, bienvenido. En este momento, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Ingeniero José Gregorio Garavito, buenos días. Lo invitamos, por favor, a activar su micrófono y hacer su consulta. Creo que el ingeniero José Gregorio está mandando la pregunta porque creo que no puede prender el micrófono, pero no la alcanzo a ver totalmente. Aquí ya lo tenemos. Gracias. ¿Cómo Bienvenido. están? Gracias por los datos, muy interesantes. Esta mina, pues nos habían dicho en estos días que aún no está en producción, está en tema de licencias, pero a futuro toda la producción sería solamente exportación, lo que tendría planeado la compañía, Por o, lo pronto, o cómo es el ¿qué tal? mercado. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
Nuestra mina, en este momento sí, estamos en fase de licenciamiento ambiental. Dentro de la expectativa, tenemos que dentro del plan de negocios es concentrado de cobre, estaría para exportación, pero estamos buscando alternativas para que el cobre se pueda tener en el país. Por eso es que se generó el hub de cobre y dentro del hub de cobre una de sus metas es ver la posibilidad de tener el refinamiento del cobre a nivel nacional para consumo interno y que no pase como ha pasado con otros commodities tradicionalmente que se exportan y que nosotros ya traemos el producto transformado. Entonces, parte del hub de innovación del cobre es para desarrollar esto y es lo que estamos trabajando con las otras empresas mineras. Gracias. A usted, ingeniero José Gregorio, por el aporte. Bueno, veo que no hay más manitas levantadas. Nada, ingeniero Carlos, ingeniera María Alejandra, a todos los asistentes, muchísimas gracias por tomarse estos espacios de capacitación virtual. Invitarlos a que nos sigan acompañando en estas actividades. El día de hoy justamente tenemos una actividad en horas de la tarde para continuar con estas capacitaciones. Vamos a estar en la actividad cómo proteger los datos frente a un ciberataque. Entonces, 3 de la tarde para que estén todos muy atentos y nos puedan acompañar. También reiterarles la invitación a que nos acompañen al Congreso Internacional de Gestión de Activos. Esto va a ser del 26 al 28 de abril, Centro de Convenciones Ágora. Si desean ampliar la información, con mucho gusto la pueden consultar en la página www.singa.com. Bueno, nuevamente muchas gracias. Excelente día para todos. Muchas gracias, Manuel. excelente día, muy Hasta amables. luego. Hasta pronto.